Bienvenida a Yo Creo. Yo soy Eufrasia y este es un espacio íntimo donde te comparto mi camino, mis procesos y todo lo que voy entendiendo mientras creo, junto al universo, la vida que deseo. Hoy quiero hablarte de algo que me parece fascinante, algo que descubrí gracias al tarot y que cambió mi forma de entender las cartas. Porque cuando empecé a aprender tarot, yo pensaba que todo consistía en memorizar significados. Creía que para leer las cartas correctamente había que estudiar mucho, aprender palabras clave, recordar interpretaciones y en parte eso sí ayuda, pero con el tiempo descubrí que había algo mucho más interesante ocurriendo. Empecé a notar que muchas personas podían mirar una carta por primera vez sin saber absolutamente nada de tarot y aún así sentir algo. Tal vez decían, esta carta me transmite tranquilidad, esta me da un poco de miedo o hay algo en esta imagen que me pone triste. Y lo curioso era que muchas veces ni siquiera conocían el significado tradicional de la carta. Nunca habían estudiado tarot, nunca habían abierto un libro sobre tarot. Y aún así, la imagen les decía algo. Y eso empezó a despertar mi curiosidad, porque entonces la pregunta ya no era, ¿cómo se leen las cartas? La pregunta era otra. ¿Por qué una imagen puede hacernos sentir tantas cosas? ¿Por qué algunas cartas nos atraen tanto? Y por lo contrario, ¿por qué otras nos incomodan? Porque si lo piensas bien, una carta de tarot no deja de ser una imagen impresa sobre un cartón. Y sin embargo, hay imágenes que parecen tocarnos profundamente, como si hablaran directamente con algo dentro de nosotros. Y eso tiene mucho que ver con algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta. Vivimos rodeadas de símbolos, interpretamos imágenes constantemente, respondemos emocionalmente a colores, formas, gestos, escenas. De hecho, mucho antes de aprender a leer palabras, aprendimos a leer imágenes. Entonces, aquí podemos entender algo muy importante sobre el tarot, que las cartas no solo se leen con la mente, también se sienten. Y quizás por eso dos personas pueden mirar exactamente la misma carta y recibir mensajes completamente distintos, porque la carta es la misma, pero la persona que la observa no. Así que en este episodio quiero que exploremos juntas ese lenguaje silencioso que existe detrás de las cartas. Quiero hablarte de símbolos, de arquetipos, del subconsciente y de por qué muchas veces sentimos que las cartas nos hablan cuando en realidad quizás nos están ayudando a escucharnos mejor a nosotras mismas. Porque tal vez el verdadero secreto del tarot no está en las cartas, sino en lo que despiertan dentro de ti. Y para entender por qué una carta puede emocionarnos tanto, primero recordemos esto sobre nosotras mismas. Y es que los seres humanos pensamos mucho más en símbolos de lo que creemos. Los símbolos están presentes en nuestra vida todos los días y normalmente no nos detenemos a pensarlo. Por ejemplo, imagina una señal de tránsito con un círculo rojo y una línea atravesada. No necesitas leer un manual para entender que algo está prohibido. Tu mente lo interpreta automáticamente. O piensa en un corazón. Dos personas pueden venir de países distintos, hablar idiomas distintos, tener culturas diferentes. Y aún así, al ver un corazón, la mayoría entiende que está relacionado con el amor, el afecto o los vínculos. Lo mismo ocurre con los emojis, con los logotipos, con las banderas, con las fotografías. Estamos interpretando símbolos constantemente y muchas veces lo hacemos sin ser conscientes de ello. Ahora, piensa en las películas. Cuando aparece una escena oscura, con lluvia, con silencio, música tensa, tu cuerpo ya sabe que algo está pasando. Nadie tiene que explicártelo, lo sientes. Y cuando aparece una escena llena de luz, con colores cálidos, la naturaleza, con música suave, tu cuerpo también responde de una manera diferente. Eso ocurre porque nuestro cerebro está diseñado para encontrar significado, para interpretar imágenes, para crear asociaciones. Y aquí viene algo muy interesante. Mucho antes de aprender a leer palabras,
aprendimos a leer imágenes. Cuando éramos niños, entendíamos expresiones faciales, reconocíamos emociones, interpretábamos gestos, mucho antes de saber leer o escribir. Por eso las imágenes tienen un impacto tan profundo en nosotros, porque hablan un lenguaje muy antiguo, un lenguaje que existe incluso antes de la lógica. Cuando entendemos esto, entendemos por qué el tarot puede ser tan poderoso, porque una carta no es solamente un dibujo bonito, es una composición llena de símbolos, personajes, objetos, colores, escenarios, y cada uno de esos elementos comunica algo, a veces de forma consciente y muchas otras de forma inconsciente. Por eso hay cartas que nos atraen inmediatamente y otras que nos generan incomodidad. Por eso a veces abrimos un mazo, vemos una carta y sentimos algo sin saber exactamente por qué. Y lo más interesante es que eso no significa que estés imaginándote cosas, ni que te estés inventando una historia. Significa que estás respondiendo a un lenguaje que tu mente ya conoce, un lenguaje que has utilizado toda tu vida. Y ahí es donde entran los arquetipos, porque existen cientos de símbolos que aparecen una y otra vez en todas las culturas, en todas las historias y en todas las épocas. Y entender eso cambia completamente mi forma de ver el tarot. Aquí es donde empecé a conocer el trabajo de Carl Jung. Carl Jung fue un psiquiatra y psicólogo suizo que dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo funciona la mente humana. Y una de las ideas más conocidas de Jung es la existencia de los arquetipos. Ahora, si la palabra arquetipo te suena complicada, tranquila, porque en realidad es un concepto muy simple. Un arquetipo es un modelo universal, un personaje, una energía, un patrón humano que aparece una y otra vez a lo largo de la historia. Y lo interesante es que estos arquetipos aparecen en todas partes, en las películas, en los cuentos, en las religiones, en los mitos, en las novelas y por supuesto también en el tarot. Por ejemplo, piensa en el héroe, un personaje que emprende un viaje, que atraviesa dificultades, que aprende, que evoluciona. Lo vemos en Harry Potter, en Moana, lo vemos en Simba, lo vemos en muchas historias, porque todos conectamos con ese proceso de crecimiento. O piensa en la figura del sabio, ese personaje que tiene experiencia, que observa, que guía, que busca respuesta dentro de sí mismo. ¿Te das cuenta? Aunque cambien los nombres, seguimos reconociendo los mismos patrones. Y eso ocurre porque estos símbolos viven profundamente dentro de la experiencia humana. Cuando miramos el tarot sucede exactamente lo mismo. La emperatriz representa la creación, la abundancia, la fertilidad de ideas, el cuidado. El ermitaño representa la introspección, la búsqueda interior, la sabiduría. La fuerza representa el dominio interno, la confianza, la capacidad de sostenernos incluso en momentos difíciles. Y la muerte, que suele ser una de las cartas más temidas, representa transformación, finales necesarios, renacimiento. Por eso muchas veces una persona puede mirar una carta por primera vez sin conocer su significado tradicional y aún así sentir que entiende algo de ella, porque no está reaccionando únicamente a la carta, está reaccionando al arquetipo que esa carta representa. Aquí ocurre algo muy bonito, porque el tarot empieza a dejar de sentirse como algo extraño y empieza a sentirse familiar. Como cuando ves una película y te identificas con el personaje, como cuando lees un libro y piensas, eso me ha pasado a mí. Las cartas generan algo parecido, nos permiten reconocernos, ver aspectos de nuestra vida, de nuestros miedos, de nuestros deseos y de nuestros aprendizajes. Y creo que ahí está una de las razones por las que el tarot conecta tan profundamente con tantas personas, porque en el fondo está hablando de experiencias humanas, de cosas que todos vivimos. Amor, pérdida, cambios, miedo, esperanza, crecimiento. Y cuando una carta refleja exactamente algo que estás atravesando, sientes que te habla.
no porque la carta tenga vida propia, sino porque reconoce una parte de nuestra experiencia humana. Y eso nos lleva a algo todavía más interesante, porque si los símbolos son universales, ¿por qué dos personas pueden mirar la misma carta y ver cosas completamente distintas? ¿Por qué si los símbolos son universales, si los arquetipos son compartidos? Entonces pareciera lógico pensar que todos deberíamos interpretar una carta exactamente igual. Pero no ocurre así. Dos personas pueden observar la misma carta durante varios minutos y cada una quedarse con algo completamente distinto. Y eso no significa que una esté equivocada, ni que la otra tenga razón. Significa que cada persona observa el mundo a través de su propia experiencia, de sus heridas, de sus aprendizajes, de sus deseos, de lo que está viviendo en ese momento. Por ejemplo, imagina que dos personas observan la carta de la estrella, una carta que suele asociarse con esperanza y confianza y renovación. Una persona podría verla y sentir alivio, porque acaba de atravesar un momento difícil y necesita recordar que vienen tiempos mejores. Otra podría fijarse en la vulnerabilidad de la figura que aparece en la carta y darse cuenta de que le cuesta mostrarse auténtica frente a los demás. Y una tercera persona podría quedarse observando el cielo, las estrellas, la inmensidad y conectar con la idea de volver a soñar. La carta es exactamente la misma, pero cada una está mirando algo diferente. Y si te das cuenta, eso también ocurre fuera del tarot. Piensa en una película. Hay personas que salen del cine hablando de una escena en específico y otras quedan impactadas por una escena completamente diferente. Y cuando lees un libro, a veces subrayas una frase que te parece increíble y otra persona ni siquiera la recuerda. ¿Por qué? Porque cada una conectó con aquello que necesitaba escuchar, con aquello que estaba resonando con su momento actual. Y eso mismo ocurre durante una lectura. Las cartas funcionan como un espejo y un espejo no inventa nada, simplemente refleja lo que tiene delante. Por eso, muchas veces una misma carta puede transmitir mensajes distintos a personas distintas, porque lo que está cambiando no es la carta, lo que cambia es la persona que la observa. Y aquí hay algo que me parece muy, muy bonito, porque esto significa que el tarot no es solamente aprender significados de memoria. Claro que conocer los significados tradicionales es importante. Nos da una base, nos da una estructura, nos da contexto. Pero una lectura realmente profunda ocurre cuando una información se encuentra con la intuición, cuando observas una carta y te permites escuchar qué está despertando dentro de ti. Porque muchas veces la primera sensación que aparece, esa emoción, ese detalle que llamó tu atención, esa palabra que vino a tu mente, también forma parte del mensaje. Y ahí es donde el tarot deja de ser solamente un conjunto de cartas y se convierte en una conversación entre símbolos, tu intuición y tu mundo interior. Las cartas no ponen información dentro de ti. Muchas veces sacan a la luz información que ya estaba ahí. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido algo, pero no has sabido explicarlo? Sabías que algo no estaba bien, sabías que una situación te estaba incomodando, sabías que una relación ya no se sentía igual. Y sin embargo, seguías adelante, ignorándolo, justificándolo, posponiendo una conversación contigo misma. Nos pasa a todos, porque no siempre es fácil mirar lo que sentimos. A veces estamos tan ocupadas, tan distraídas, tan acostumbradas a seguir funcionando, que dejamos de escucharnos. Y aquí el tarot puede convertirse en un espejo muy interesante, porque de pronto aparece una carta y algo se mueve. No porque la carta tenga poder mágico, sino porque la imagen activa una asociación, un recuerdo, una emoción, una verdad que estaba esperando ser reconocida. Por eso, muchas veces durante una lectura sucede algo curioso. La persona escucha la interpretación y responde, sí, eso ya lo sabía, o en el fondo lo intuía. Y para mí ese momento es uno de los más poderosos de la lectura,
porque no se trata de descubrir algo completamente ajeno, se trata de reconocer algo que ya estaba dentro de ti, de ponerle palabras, de darle espacio, de observarlo con honestidad, de algo que ya existe en nuestro subconsciente. Y cuando hablamos de subconsciente, no estamos hablando de algo extraño o inaccesible. El subconsciente es simplemente esa parte de nosotros que almacena experiencias, emociones, creencias, recuerdos y aprendizajes que no suelen estar en nuestra atención conscientemente. Y aunque no siempre pensemos en ello, siguen influyendo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras reacciones. Por eso repetimos patrones, por eso sentimos miedo sin entender muy bien por qué, por eso deseamos algo profundamente y al mismo tiempo hacemos todo lo posible para alejarnos de ello. Y cuando una carta toca uno de esos temas, sentimos que nos está hablando. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es que nos está ayudando a escucharnos. Y esa diferencia es enorme porque devuelve el poder a donde realmente pertenece, a ti. Por eso siempre digo que el tarot no viene a reemplazar tu intuición, no viene a pensar por ti, no viene a decidir por ti. Viene a abrir una conversación, a mostrar posibilidades, a iluminar rincones que quizás no estabas mirando. Y cuando lo usas desde ese lugar, el tarot deja de ser una herramienta para buscar certezas absolutas y se convierte en una herramienta para desarrollar conciencia, para conocernos mejor, para entendernos más profundamente. Y ahora quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero que puede ayudarte a experimentar todo lo que hemos hablado el día de hoy. Si tienes un mazo de tarot cerca, puedes usarlo. Si no lo tienes, no hay problema. Puedes buscar una imagen en internet o simplemente imaginar una imagen que te llame la atención. Para este ejercicio voy a proponerte una carta muy especial, la estrella, porque suele ser una carta amable, abierta y fácil de observar. Si puedes verla en este momento, mírala durante unos segundos, sin intentar interpretarla, sin pensar en el significado, sin preguntarte si lo estás haciendo bien o mal. Solo observa. Observa los colores, las formas, los detalles, la expresión de las personas, lo que ocurre en la escena. Y ahora quiero que te hagas una pregunta muy simple. ¿Qué fue lo primero que llamó tu atención? No lo pienses demasiado. Simplemente observa qué aparece. Tal vez fue una estrella, tal vez el agua, tal vez el cielo, tal vez la sensación general de la imagen. Ahora pregúntate, ¿qué emoción me transmite esta carta? Calma, esperanza, nostalgia, confianza, libertad. No existe una respuesta correcta. Lo importante es lo que despierta en ti. Y ahora quiero que vayas un poco más profundo. Si esta carta pudiera darte un mensaje para el momento que estás viviendo hoy, ¿qué crees que te diría? Tal vez te diría que confíes más. Tal vez te recordaría un sueño que habías olvidado. Tal vez te invitaría a descansar o a seguir adelante. Observa lo primero que aparezca, porque muchas veces ahí hay información valiosa. Y ahora viene otra cosa importante. El significado tradicional de la estrella suele relacionarse con esperanza, inspiración, confianza en el futuro, conexión espiritual y renovación después de momentos difíciles. Sin embargo, quiero que notes algo. Antes de escuchar la explicación, tú ya habías sentido algo, tú ya habías conectado con algo, tú ya habías encontrado un mensaje. Y justamente eso es lo que quería mostrarte, que la intuición no aparece después de memorizar significados. La intuición ya está ahí. Los significados tradicionales nos ayudan, nos orientan. Sin embargo, la conexión personal también importa, porque el tarot no es simplemente aprender definiciones, es aprender a observar, a escuchar, a sentir. Y cuanto más practicas eso, más empiezas a confiar en tu propia percepción,
Y creo que al final ese es uno de los regalos más bonitos que puede ofrecerte el tarot. No enseñarte a depender de las cartas, sino enseñarte a escucharte más profundamente a ti misma. El tarot es mucho más que una colección de cartas con significados, porque detrás de cada imagen hay símbolos, historias, arquetipos, experiencias humanas. Y quizás por eso las cartas logran conmovernos tanto, porque hablan en un lenguaje que conocemos desde hace mucho tiempo, un lenguaje que existía incluso antes de aprender a leer palabras. Hoy vimos que las cartas no funcionan porque tienen poder sobre ti, no funcionan porque controlen tu destino, ni porque sepan algo que tú jamás podrías saber. Funcionan porque te ayudan a mirar, a observar, a reconocerte, a conectar contigo misma. Y cuando eso ocurre, las cartas dejan de ser el centro de la experiencia y vuelves a convertirte tú en el centro. Al final, el verdadero mensaje nunca está solamente en el papel, está en lo que esa imagen despierta dentro de ti, está en la conversación que se abre, está en la reflexión que aparece, está en la conciencia que desarrollas. Y por eso me gusta tanto el tarot evolutivo, porque no busca que dependas de las cartas, busca que aprendas a confiar más en ti, en tu intuición, en tu capacidad de observarte, en tu propia sabiduría interior. Así que la próxima vez que tengas una carta frente a ti, más allá de buscar rápidamente su significado en un libro, pregúntate primero, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué quiere mostrarme esta imagen hoy? Porque ahí comienza la lectura más importante de todas, la que haces contigo misma. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te acompañó, te invito a quedarte y seguir creando juntas. También puedes encontrarme en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Eufrasia Burro. Hasta nuestro próximo encuentro.